línea que vamos a trazar del ángulo de Luis o del ángulo del esternón del manubrio con el cuerpo hacia la cuarta vértebra torácica, y eso nos divide el mediastino superior e inferior. Y el inferior lo vamos a dividir o subdividir en el inferior, en anterior, medio y posterior. Entonces, adelante, compañero. Sí, buenos días, compañeros. Vengo a presentarles un poco y hablarles un poco sobre el mediastino superior y posterior. De antemano, una disculpa por cualquier error que pueda haber. Les intentaré explicar lo mejor que pueda. El mediastino superior. Es un espacio limitado anteriormente por el manubrio del esternón y posteriormente por los cuerpos de la vértebra de la T1 a la T4. Su límite superior es un plano oblicuo que se extiende desde la incisura yugular del manubrio hasta el borde superior de la vértebra T1. Es superior al plano transverso del tórax, que pasa a través del ángulo del esternón y la unión de las vértebras T4 y T5. El mediastino superior contiene varias cosas, como serían el timo, los grandes vasos, la continuación inferior de las vísceras cervicales, el conducto torácico y troncos linfáticos. Y ocuparía este espacio que se ve aquí señalado por rosa. El timo. Es una glándula plana con lódulos en forma de frasco que se sitúa posterior al manubrio del esternón y se extiende hacia el interior del mediastino anterior al pericardio fibroso. Como curiosidad, después de la pubertad, el timo sufre una involución progresiva y es reemplazado casi completamente por grasa. Es un órgano fundamentalmente linfoide, está localizado en la porción inferior del cuello y la anterior del mediastino superior. Las venas del timo desembocan en las venas brachiocefálica izquierda, torácica internas y tiroidea inferior. Los vasos linfáticos del timo drenan en los nódulos linfáticos paraesternales, branquiocefálicos y traqueobranquiales. Y pues sería esto de aquí. Los grandes vasos. Empezando por la vena cava superior, que retorna la sangre de todas las estructuras superiores del diafragma, excepto la de los pulmones y el corazón. Discurre inferiormente y termina al nivel del tercer cartílago costal, donde entra en el atrio derecho y se sitúa en el lado derecho del mediastino superior, anterior-lateral a la tráquea y posterior-lateral a la aorta ascendente. Seguimos con el nervio frénico derecho, que se encuentra entre la vena cava superior y entre la pleura mediastínica. De ese voy a hablar un poquito más tarde. Continúo con las venas branquiocefálicas derecha e izquierda, que se forman posteriores a las articulaciones esternoclaviculares, por la unión de las venas yugulares internas y subclavias, al nivel del borde inferior del primer cartílago costal derecho. Las venas branquiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. Oh, sí, una disculpa. Sí. Las venas brachiocefálicas las venas brachiocefálicas se unen para formar la vena cava superior. Aquí permíteme tantito. Aquí, muchachos, sí. no confundan las venas brachiocefálicas con el tronco brachiocefálico. Las venas brachiocefálicas son dos, derecha e izquierda, como dice el compañero, que es la anastomosis de la
yugular interna y las subclavias. Esto nos conforma las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, que al anastomosarse estas mismas van a formar la vena cava superior. Y cuando veamos dentro de las ramas de la aorta, que ya vimos, analizamos un poquito las coronarias, vamos a ver que hay un tronco brachiocefálico, es arterial. Entonces, es uno nada más, no confundir el tronco brachiocefálico con las venas brachiocefálicas. Adelante. Para empezar con la vena brachiocefálica, hablaré un poco sobre la izquierda, que es esta de aquí. Bueno, es más del doble de larga que la derecha. Y porque cruza desde el lado izquierdo al derecho, pasando anterior a las raíces de las tres ramas principales del arco de la aorta. Bueno, también un poco del arco de la vena ácigos, que ocupa una posición que se corresponde con la vena aorta en el lado derecho de la tráquea, sobre la raíz Arteria, del no es pulmón vena derecho. aorta, es arteria. Oh, sí, una disculpa. Es muy importante que sepan distinguir o separar lo que es una vena y una arteria, muchachos, ¿eh? Ya no se confundan con esas palabras y entender qué es una vena y qué es una arteria. Ándale, pues. Sí. Como estaba diciendo, ocupa una posición que se corresponde con la de la aorta en el lado derecho de la tráquea, sobre la raíz del pulmón derecho, aunque la sangre circula en dirección opuesta. El tronco brachiocefálico es la primera y más grande de las ramas del arco. Se origina posterior al manubrio del esternón, donde se sitúa anterior a la tráquea y posterior a la vena brachiocefálica izquierda. Asciende superiorlateralmente para alcanzar el lado derecho de la tráquea y la articulación esternoclavicular derecha, en donde se divide en las arterias carótida común derecha y la subclavia derecha. La arteria subclavia izquierda, que es la tercera rama del arco de la aorta, se origina en la parte posterior del arco, justo posterior a la arteria carótida común izquierda, y asciende lateral a la tráquea y a la arteria carótida común izquierda a través del mediastino superior, y no tiene ramas en el mediastino. Cuando abandona el tórax y entra en la raíz del cuello, pasa posterior a la articulación esternoclavicular izquierda. La arteria carótida común izquierda es la segunda rama del arco de la aorta. Se origina posterior al manubrio del esternón, ligeramente posterior al tronco branquiocefálico y a la izquierda de este. Asciende anterior a la arteria subclavia izquierda, al principio anterior de la tráquea y luego a su izquierda. Entra en el cuello tras pasar posterior a la articulación esternoclavicular izquierda. Luego les voy a hablar un poco sobre los nervios vagos. El nervio vago derecho entra en el tórax anterior a la arteria subclavia derecha, dando origen al nervio laringio recurrente derecho, que sería este. El nervio laringio recurrente derecho forma un asa alrededor de la arteria subclavia derecha y asciende entre la tráquea y el esófago para inervar la laringe. Ahora sí, sobre el nervio vago izquierdo. Aquí está. Este desciende por el cuello posterior a la arteria carótida común izquierda. Entra en el mediastino entre la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Cuando alcanza el lado izquierdo del arco de la aorta, el nervio vago izquierdo diverge posteriormente del nervio frénico izquierdo.
Lateralmente está separado del nervio frénico por la vena intercostal superior izquierda. Cuando el nervio vago izquierdo se incurva medialmente al nivel del borde inferior del arco de la aorta, da origen al nervio laríngeo, recurrente izquierdo. Este nervio pasa inferior al arco de la aorta, justo lateral al ligamento arterioso, y asciende hacia la laringe en el surco entre la tráquea y el esófago. El nervio vago izquierdo pasa posterior a la raíz del pulmón izquierdo, donde se divide en numerosos ramos que contribuyen a formar el plexo pulmonar izquierdo. El nervio vago izquierdo abandona este plexo como un tronco único y se dirige hacia el esófago, donde se une a fibras del nervio vago derecho en el plexo esofágico. Ya hablando un poco más en general sobre los nervios vagos, estos salen del cráneo y descienden a través del cuello, posteriorlaterales a las arterias carótidas comunes. Cada nervio vago entra en el mediastino superior, posterior y a la articulación esternoclavicular y la vena brachiocefálica respectiva. Luego, un poco sobre el nervio frénico derecho, que viene siendo este. Pasa a lo largo del lado derecho de la vena brachiocefálica derecha, en la vena cava superior y el pericardio que cubre el atrio derecho. También pasa anterior a la raíz del pulmón derecho y desciende por el lado derecho de la vena cava inferior, hacia el diafragma, que atraviesa cerca del orificio de la vena cava. Luego también, aquí está el nervio frénico izquierdo, que este desciende entre las arterias subclavia izquierda y carótida común izquierda. Cruza la cara izquierda del arco de la aorta anterior al nervio vago izquierdo y pasa sobre la vena intercostal superior izquierda. Luego, desciende anterior a la raíz del pulmón izquierdo y discurre a lo largo del pericardio fibroso, superficial al atrio y al ventrículo izquierdo del corazón, en donde perfora el diafragma a la izquierda del pericardio. Ya hablando un poco más en general sobre estos nervios, inervan el diafragma mediante fibras motoras insensitivas. Las sensitivas suponen un tercio de las fibras del nervio. Bueno, los nervios frénicos también dan fibras sensitivas para el pericardio y la pleura mediastínica. Cada nervio frénico entra en el mediastino superior entre la arteria subclavia y el origen de la vena brachiocefálica. Aquí también se ven algunos de los nervios de los que acabo de mencionar. Por ejemplo, aquí el nervio vago derecho, los nervios frénicos. Compañero, ¿qué otro nombre le damos al nervio vago y cuál es el nervio vago? ¿Qué es? ¿Dónde se origina? ¿Qué es ese nervio vago? ¿Y qué otro nombre le damos? Eh, ¿Quién me ayuda, muchachos? Es el nervio neumogástrico. Neumogástrico, neumo porque va a dar inervación a algunas estructuras del tórax, gástrico porque viaja hasta el abdomen, vientre, ¿verdad?
¿Qué viene siendo el nervio vago? ¿Qué es un qué? Es un par craneal, el Un número par 10. craneal, muy bien. ¿Qué número? 10. El 10, par craneal 10. Ya esos deben de saberlo, ya los vieron, entonces deben de tener ya eso entendido. Los nervios frénicos son dos, ¿verdad? Derecho e izquierdo. Y es el compañero que van a inervarnos básicamente el diafragma, el principal músculo inspiratorio. ¿Dónde se originan esos nervios frénicos? Se originan de las cervicales. De las cervicales, así se dice, las cervicales. Sí, No, más no se dice, como, está mal. Hay que hablar bien como estudiante de medicina. ¿De dónde se sí, originan? eh, pues más específicamente desde el cuarto nervio cervical. Plexo cervical, se dice, plexo cervical. C3, C4, C5, ¿verdad? Plexo cervical, no me diga de las cervicales, díganme, el plexo cervical, de ahí se originan los nervios frénicos, efectivamente, ándale pues adelante. Muy bien. Bueno, Bueno, ahorita que comentaste de los nervios vagos, mencionaste el nervio laríngeo recurrente, los nervios laríngeo recurrentes van a inervarnos a la laringe, las cuerdas vocales, básicamente músculos de la laringe. Entonces, esos son nervios básicamente muy importantes en la fonación o en la cuando hablamos, ¿eh? Ándale, pues, adelante. sí. La tráquea es la continuación del pasaje de aire por debajo de la laringe. Desciende anterior al esófago y entra en el mediastino superior, ligeramente inclinada hacia la derecha del plano medio. La cara posterior de la tráquea es plana, donde está en contacto con el esófago. La tráquea termina al nivel del ángulo del esternón, dividiéndose en los bronquios principales derecho e izquierdo. La tráquea termina superior al nivel del corazón y no es un componente del mediastino posterior. La tráquea la tenemos muy anterior, por sentido común, prácticamente no la podemos Sí. palpar. La tráquea donde se ven los dos bronquios, ¿cómo se denomina ya esa región anatómicamente? A ver, muchachos, ayúdenme. Es la carina, ya lo habíamos mencionado Carina, anteriormente. ¿verdad? ¿Mande? Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Ah, pero pues mira, pregunto y ya ves que todos se quedan sin saber. Karina, muy bien. Adelante. Bueno. Ya entrando entre la región inferior, para hablar un poco sobre el mediastino posterior. Es el espacio ubicado por detrás de la cara posterior del pericardio y por encima del diafragma. Se localiza inferior al plano transverso del tórax, anterior a las vértebras T5 a la T12, posterior al pericardio y el diafragma, entre la pleura parietal de ambos pulmones. Bueno, la aorta torácica sería la continuación del arco de la aorta, que se inicia en el lado izquierdo del borde inferior del cuerpo de la vértebra T4 y desciende por el mediastino posterior, sobre el vaso izquierdo de las vértebras de la T5 a la T12. A medida que desciende, la aorta torácica se aproxima al plano medio y desplaza el esófago hacia la derecha. Se sitúa posterior a la raíz del pulmón izquierdo, el pericardio y el esófago. Su nombre cambia al de aorta abdominal anterior al borde inferior de la vértebra T12 y entra en el abdomen a través del hiato aórtico del diafragma.
Bueno, el esófago es la parte inicial del tubo digestivo y su función es el transporte del bolo alimenticio de la faringe al estómago. Constituye la principal relación posterior de la base del corazón. Luego se desvía hacia la izquierda y atraviesa el hiato esofágico del diafragma a nivel de la vértebra T10, anterior a la aorta. Desciende desde el mediastino superior hacia el mediastino posterior, pasando posterior y a la derecha del arco de la aorta y posterior al pericardio y al atrio izquierdo. Pues sería esto de aquí. Bueno, muchachos, como sabemos, el diafragma nos va a separar lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿verdad? Ya vimos que es el músculo inspiratorio, principal músculo inspiratorio, inervado por los nervios frénicos. Como está comentando el compañero, aun sin embargo, permite el paso de algunas estructuras de la cavidad torácica a la cavidad abdominal. ¿Cuáles estructuras pasan de la cavidad torácica a la cavidad abdominal? Ayúdenme acá a comentar ahorita el compañero, o sea, no están en la jugada. ¿Qué estructuras pasan de la cavidad torácica a la cavidad abdominal por el diafragma? Pues el esófago y la aorta. El esófago y la aorta, muy bien. ¿Y de la cavidad abdominal a la cavidad torácica? La vena cava inferior. La vena cava inferior, que ahí se ve, ¿verdad? Eso puro sentido común. Yo creo que es puro razonamiento así lógico. Ándale, pues, adelante, compañero. Obviamente otras estructuras pequeñas, los nervios vagos y bla, bla, pero era esos los estructuras más grandes o llamativas, vamos a decirle así. Adelante. Bueno, continúo con el conducto torácico y los troncos linfáticos. El conducto torácico es el conducto linfático más largo del cuerpo. En el mediastino posterior, el conducto torácico se sitúa sobre la cara anterior de los cuerpos de las 7 vértebras torácicas inferiores. El conducto torácico conduce la mayor parte de la linfa del organismo hacia el sistema venoso, desde los miembros inferiores, la cavidad pélvica, la cavidad abdominal, el lado izquierdo del tórax, el lado izquierdo de la cabeza, el cuello y el miembro superior izquierdo. Dicho de otra forma, es que toda la linfa excepto la del cuadrante superior derecho se origina en la cisterna del quilo en el abdomen y asciende a través del hiato aórtico del diafragma. Asciende en el mediastino posterior entre la aorta torácica a su izquierda, la vena sigos a su derecha, el esófago anteriormente y los cuerpos vertebrales posteriores, a nivel de las vértebras de la T4 a T5. El conducto torácico cruza hacia la izquierda, posterior al esófago, y asciende hacia el mediastino superior. Normalmente en una pared delgada de color blanco grisáceo, y a menudo se puede asemejar a un rosario debido a sus numerosas válvulas. Va. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Ya? No, aún falta algo. Serían, nomás que no sé qué pasó con la diapositiva. Que se me perdió. Yo creo que lo guardé mal. Pero bueno, aquí les voy a platicar un poco sobre
los vasos y nódulos linfáticos del mediastino posterior. Los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores se sitúan posteriores al pericardio, donde están en relación con el esófago y la aorta torácica. Hay nódulos posteriores a la porción inferior del esófago y más anteriores a él. Y pasando por los vasos, está la vena ácigos, que es una vena impar, y su principal tributaria, que es la vena hemiática. Suelen originarse de raíces en la cara posterior de la vena cava inferior y en la vena renal izquierda, respectivamente. También se fusionan con las venas lumbares ascendentes. Forma una vía colateral entre la vena cava superior y la vena cava inferior y drena la sangre de las paredes posteriores del tórax y del abdomen. La vena ácigos, la vena ácigos asciende por el mediastino posterior, junto al lado derecho de los cuerpos de las 8 vértebras torácicas inferiores. Para unirse con la vena cava superior, forma un arco sobre la cara superior de la raíz del pulmón derecho, y de manera similar a como el arco de la aorta pasa sobre la raíz del pulmón izquierdo. También comunica con los plexos venosos vertebrales que drenan el dorso, las vértebras y las estructuras del conducto vertebral. Luego está la vena hemiácigos, que se origina en el lado izquierdo de la unión de las venas subcostal izquierda y lumbar ascendente. Asciende por el lado izquierdo de la columna vertebral, posterior a la aorta torácica, hasta la vértebra T9. Aquí es donde cruza hacia la derecha, posterior a la aorta y el conducto torácico. Y el esófago, y se une a la vena ácigos. La hemiácigos recibe las 3 venas intercostales posteriores inferiores, las venas esofágicas inferiores y varias pequeñas venas mediastínicas. Luego está la vena hemiácigos accesoria, que empieza en el extremo medial del cuarto o en veces el quinto espacio intercostal y desciende por el lado izquierdo de la columna vertebral desde T5 hasta T8, cruzando la vértebra T7 o T8 posterior a la aorta torácica y el conducto torácico para unirse a la vena ácigos. A veces, la vena hemiácigos accesoria se une a la vena hemiácigos y drena con ella en los vasos, en la vena ácigos. Y con eso sería todo. Hay una disculpa por la diapositiva, no sé qué pasó. Mencionaste la Aquí cisterna del kilo, compañero. Ahorita escuché. ¿Quién sabe qué sí. es la cisterna del kilo? ¿O quién me ayuda a saber eso? Es un reservorio de linfa. Muy bien. Ese también la vamos a llamar cisterna de Peck. ¿Y por qué kilo? ¿Por qué kilo se le llama el kilo? No tienen una idea. Kilo. Pesa 1 kilo. ¿Qué no es más? Es con kilo de K, de verdad, con no de Q. Sí, es Es Q más con bien. de queso. ¿Y por qué kilo? ¿Por qué cisterna de kilo? Eh, porque va como que recoge kilomicrones. Kilomicrones, emulsiones de grasa, ¿verdad? Emulsiones de grasa de la absorción intestinal. Cuando comemos un alimento rico en grasas, entonces esa absorción intestinal se va ahí a la cisterna del kilo para ir al sistema venoso posteriormente y se denominan esas emulsiones de grasa kilomicrones, por eso es la cisterna del kilo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna inquietud?
Entonces ya deben de saber ustedes perfectamente qué son los nervios vagos, qué par craneal es, dónde se originan, deben de saber dónde los nervios frénicos, de dónde se originan también, de qué ramos del plexo braquial, etcétera, para qué función tienen. El nervio laringeo recurrente también deben de sabérselo, ya el mediastino superior, posterior deben de saber cuáles son sus límites, qué elementos anatómicos va a haber. No creo que no hay mayor problema. Acuérdense, recuerden también el timo, que el timo es una glándula linfoide, se va a estar presente sobre todo en los niños, porque es una glándula linfoide que va a ayudar a madurar los glóbulos blancos o vamos a ver el sistema de defensa del organismo. En el adulto pues tiende a atrofiarse o a desaparecer. Así, esto ya deben de tener eso en mente, entender que en el del mediastino inferior, el mediastino medio va a estar ocupado por el pericardio o el corazón, entonces no hay mayor pierde. Nomás hay que ubicar las estructuras del mediastino superior, posterior, los grandes vasos, etcétera, etcétera. Todo eso ya ustedes deben de tener en mente cómo va a estar todas esas estructuras en nuestro mediastino. ¿Preguntas, muchachos? ¿Qué sigue para mañana? ¿Sí me escuchan? Sí, sigue el mediastino anterior y caso clínico. Mediastino anterior y Y caso clínico. ¿quién lo va a exponer? Creo que a la persona que le tocó ese tema ya no está asistiendo a clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No vamos a ver esa clase? Pues si gusta, yo le doy. Ándele pues, todos esos que ya no están, jefa, yo creo que hay que buscar la manera de que no nos quedemos atorados, ¿eh? Muy Diga, bien. ándele pues, Diana, entonces ya la compañera nos va a ayudar. Si no hay más, pues nos vemos pues mañana. Gracias, hasta mañana. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, buen día. Gracias. Hasta mañana.